Dronity, tu comunidad de mapas con drones, episodio número 14. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast donde conversamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Hoy estaremos junto a un invitado especial, dando inicio a las entrevistas que vamos a ir haciendo durante el año. Nuestro invitado de hoy es Leonardo Larenaz. Él es ingeniero en geomensura de la Universidad de Santiago, en Chile. Además, es docente en la Escuela de Cartografía y de la Escuela de Ingeniería en Geomensura de la Universidad Tecnológica Metropolitana y docente de la carrera técnico topógrafo de Duoc UC Sede Alameda. Ambas instituciones están ubicadas en Chile. Bienvenido y un gusto que hayas aceptado la invitación a conversar de los temas que nos interesan, los drones y sus aplicaciones en el mundo de los mapas. Hola Cassandra, buenos días y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Leonardo, sé que tienes experiencia en la industria minera y en proyectos de ingeniería en general. Además, has realizado trabajos en terreno con diferentes instrumentos topográficos, entre ellos drones, y tienes experiencia procesando datos con diferentes software de dibujo, software topográficos y geomáticos. Por lo tanto, hay harta experiencia que nos puedas compartir, ¿cierto? Sí, así es. Muy bien. Bien, mira, Leonardo, vamos a partir, como se dice, partamos por el comienzo. ¿Cómo fue este acercamiento que tuviste hacia el mundo de los drones? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, en realidad mi acercamiento al mundo de los drones fue de manera muy natural, principalmente porque como la topografía es una disciplina que está muy vinculada directamente con el avance tecnológico, con la aparición de los drones y su relación directa con la fotogrametría fue un camino natural que actualmente está en pleno desarrollo y con mucho potencial, y con muchas aplicaciones desde la perspectiva topográfica y geomática. Ah, perfecto. Entonces, de cierta manera, tu trabajo, tu profesión te fue llevando por este mundo de los drones. ¿Cómo partiste? Dijiste, bien, ya que vienen los drones, me compro un dron y me pongo a volar el dron al tiro, ¿o hiciste un análisis? ¿Cómo fue tu inicio así ya como profesional? Claro, desde el punto de vista de la topografía hay varias técnicas que permiten determinar la forma real de la superficie terrestre o una parte de ella. En ese sentido, hace mucho tiempo existe la fotogrametría, que es una técnica que permite capturar justamente información a través de fotografías en un avión tripulado con una cámara métrica, ¿cierto? Por lo tanto, esa era la fotogrametría que a nosotros nos enseñaron en la universidad, donde trabajábamos con fotografías en blanco y negro, pancromático, como nos enseñaban, y bueno, de ahí ese fue el primer acercamiento. Y como te comentaba, la topografía es una disciplina que está muy vinculada con el avance tecnológico, por lo tanto, si bien cuando nosotros estábamos estudiando en la universidad no nos enseñaron drones porque todavía no aparecía esa tecnología, sí conocíamos la técnica que hay detrás, que es la fotogrametría, por lo tanto las vamos adaptando en función de la tecnología que vaya apareciendo. Es así también como nos pasa con otro tipo de tecnologías como son los GNSS. Primeramente nosotros solamente conocíamos los navegadores satelitales, más conocidos como localizadores GPS. Ahora hablamos de sistema GNSS, donde son multiconstelaciones. Entonces, en general, mi acercamiento a los drones fue de manera natural porque la fotogrametría se empezó a hacer justamente con estos dispositivos. Y bueno, en ese sentido, tanto profesional como académicamente, el trabajo con fotogrametría, el trabajo con drones, ¿cierto? Fotogrametría digital, que como lo conocemos en general, es un proceso fotogramétrico bastante automatizado para ser bien objetivo. Y en ese sentido a nosotros nos ayudó bastante para poder afianzarnos, ¿cierto? Poder vincularnos directamente con esa nueva tecnología. Por lo tanto, el dominio y el manejo de esta tecnología de fotogrametría con drones no fue tan complejo. Eso. Buena. Oye, y tú mencionaste un concepto, no lo hemos hablado en los episodios anteriores, que es
GNSS. ¿Nos podrías comentar ahí de manera muy cortita qué es GNSS? Sí, GNSS, bueno, es una sigla en inglés que significa en español Sistema Satelital de Navegación Global y es un sistema justamente mediante satelital donde nos permiten obtener posicionamiento en cualquier parte del planeta 24/7. Eso gracias a observaciones de satélites que están orbitando el planeta. Bueno, inicialmente solamente teníamos conocimiento o solamente estaba disponible una sola constelación, que es la constelación norteamericana que se conoce como GPS. Luego, con el tiempo, siguieron apareciendo nuevas constelaciones, como por ejemplo GLONASS, que es de origen ruso. Actualmente está disponible también Galileo, que es una constelación que pertenece a la Unión Europea. Y están apareciendo otras más, como por ejemplo Beidou, que es una constelación de origen chino. Eso nos permite tener un sistema multiconstelaciones y, en definitiva, entre más cantidad de satélites tenemos, mayor precisión tenemos al momento de posicionarnos en alguna parte del planeta con algún dispositivo que capture estas señales. Esto quiere decir entonces que nuestro dron, con el sensor de posicionamiento que tiene, se va, por así decirlo, a vincular con los distintos satélites que pueden haber sobre el espacio aéreo que él está y que pueden ser de distintas constelaciones entonces. Justamente, el dispositivo que tiene el dron, ¿cierto? Y que es un localizador en términos técnicos, ¿cierto? Es el dispositivo que captura las señales que en ese momento están emitiendo los satélites que se pueden capturar en ese espacio, como tú bien dices. Y eso mediante triangulación, ¿cierto? En términos muy simples y concretos, nos permiten obtener un posicionamiento, una ubicación geográfica dentro de nuestro planeta. Y esa posición, desde el punto de vista topográfico, se materializa con coordenadas, ¿vale? Podemos trabajar con coordenadas geográficas, que son coordenadas con magnitud angular, o sea, latitud y longitud, y también otro tipo de coordenadas que son magnitudes lineales, como pueden ser las coordenadas UTM, que pertenecen a una proyección cartográfica de manera ya homogénea y para todo el planeta. Muy bien. De hecho, mencionaste dos conceptos ahí de sistemas de coordenada que más adelante iremos conversando también con nuestros oyentes, porque es importante conocer de estos sistemas cuando uno está trabajando también con drones. Oye, Leonardo, y yo sé que estás haciendo hartas cosas. Tienes tu empresa, pero también eres docente. Desde la perspectiva docente, ¿cómo te estás relacionando con los drones? Sí, actualmente desde una perspectiva mucho más académica y bueno, desde la disciplina del cual yo estoy desarrollando y trabajando, hay mucho que hacer con los drones. Como te comentaba, no es que haya aparecido los drones para poder resolver problemas topográficos, sino como normalmente pasa en nuestra disciplina, aparece una nueva tecnología y esa tecnología nosotros la adaptamos para poder solucionar problemas topográficos. Bajo esa misma línea, y desde mi punto de vista, creo que hay un proceso de desarrollo que aún debe avanzar para poder optimizar la relación entre la calidad topográfica y la productividad, ¿vale? ¿A qué me refiero con productividad? Me refiero principalmente a la relación entre los conceptos de efectividad, eficacia y eficiencia. Cuando hablamos de eficacia, la eficacia se define como el grado en el que se logran las metas y los objetivos que nosotros nos proponemos para un trabajo puntual. Cuando hablamos de eficiencia, supone conseguir un objetivo al menor costo posible, ¿vale? Y finalmente, la efectividad es la relación de estos dos indicadores. Eso, desde el punto de vista productivo, tiene una relación directa desde el punto de vista de la calidad topográfica. Como tú bien debes saber, a nosotros, desde el punto de vista de la topografía y la geomática, aparte de poder capturar imágenes de la superficie terrestre con drones, nos interesa que esa imagen topográficamente tenga una buena precisión, o sea, tenga una buena escala, ¿vale? Y en ese sentido, para nosotros es súper importante, por ejemplo, configurar las alturas de vuelo de los drones, la cantidad de traslapes que hay entre fotografías, ¿cierto? Y un sinfín de variables que nos permiten en definitiva tener una buena calidad topográfica. Y en ese sentido, esa relación, ¿cierto? Es justamente la que creo yo que académicamente la podemos ir desarrollando, hay mucho por hacer y creo que podemos aportar bastante en ese sentido. Leonardo, y desde esa experiencia académica,
¿Qué es lo que más mencionan, así a modo de resumen, los estudiantes o las preguntas que van surgiendo? Porque a veces uno dice la escala, ¡guau! La escala, ¿qué es la escala? No sé, por ejemplo. Claro, en relación a la calidad topográfica, nosotros hablamos de escala, ¿vale? Y la escala es la relación, la precisión con la que queremos ver en detalle lo que hay en terreno, representado en un mapa, por ejemplo, en un plano topográfico o en una cartografía. Y a veces tenemos esta relación de que se entiende que la precisión, una buena precisión, es cuando tenemos un detalle del milímetro, y cuando tenemos una mala precisión es porque tenemos un detalle métrico, ¿vale? Eso en términos concretos no es correcto porque dependiendo la aplicación que uno tenga que realizar, por ejemplo, un levantamiento topográfico con drones para la actualización cartográfica de un instrumento de planificación comunal o regional de una zona en particular, quizá la precisión que se requiere ahí no es el milímetro, sino el centímetro. Por lo tanto, la relación entre el terreno y el mapa, ¿cierto? Que en este caso se conoce como escala, va cambiando, ¿vale? Entonces, eso en definitiva es lo que nosotros desde el punto de vista de la topografía es la que nos interesa. Por lo tanto, el dron, ¿cierto? Con esta facilidad que tiene de volar a diferentes alturas y obtener fotografías, ¿cierto? Con un traslape, ¿cierto? Entre cada una de ellas nos permite, entre comillas, jugar justamente con esa precisión en función de la aplicación o del trabajo que estemos realizando. Perfecto. Gracias, sí, es muy importante esto que mencionas, sobre todo cuando a veces uno ve en los foros, no, no, que el milímetro y no el centímetro. Al final la pregunta es, ¿cuál es la escala de trabajo requerida? Justamente. Sí. Bueno, acá en Chile cada vez están saliendo más documentos de orden indicativo y también normativo donde justamente apuntan a esto, a normar el tema, algunos lo conocen como límite de percepción visual, por ejemplo, donde se dice, hay una relación donde indica, bueno, ¿qué es el elemento geométrico más pequeño del terreno que tú quieres representar en el plano? Y en relación a esa pregunta, tú tienes como respuesta la escala de trabajo que tienes que tener. Entonces eso nos permite a nosotros configurar los instrumentos topográficos que utilizamos, ¿cierto? Como en este caso los drones, para poder justamente llegar a ese detalle. Perfecto, muchas gracias, Leonardo. Oye, y desde la mirada más profesional, de la dedicación del levantamiento topográfico, de geomensura, ¿cómo ves este crecimiento, este potencial que hay de tomar los drones como una herramienta para desarrollar distintas actividades? Sí, desde el punto de vista topográfico y geomático es bastante interesante. Muchas veces cuando hablamos de los drones, ¿cierto? Le damos 100% al dispositivo que vuela de manera autónoma, ¿cierto? Pero la gran ventaja que tiene este dispositivo que vuela de manera autónoma es el sensor que tiene montado. En este caso, como te comentaba anteriormente, a nosotros nos interesa realizar topografía mediante la técnica fotogramétrica, que es la captura de fotografías. Por lo tanto, nosotros utilizamos los drones cuando montamos una cámara fotográfica digital, ¿cierto? En el dron, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva es la que nosotros lo utilizamos. Pero actualmente, y desde el punto de vista profesional, la gran ventaja que tienen los drones es que no solamente pueden montar un sensor como una cámara fotográfica, sino, por ejemplo, un sensor térmico o un sensor multiespectral, ¿vale? O incluso desde el punto de vista más topográfico, ¿cierto? Un sensor LIDAR, que es un sistema de escaneo láser terrestre que te permite capturar millones de puntos a través de un barrido láser, ¿cierto? A través de ese sensor que está montado en el dron. Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos una amplia gama donde podemos ofrecer servicios entregando como valor agregado, ¿cierto? Justamente lo que te comentaba en la pregunta anterior, la precisión topográfica que muchos proyectos medioambientales y de ingeniería lo requieren. Y en ese sentido, Leonardo, bueno, por supuesto que de los sensores que mencionaste hay una gama impresionante de la data que se puede capturar con ellos, pero también desde un punto de vista económico, ¿cierto? Hay una brecha bastante grande entre los distintos sensores. Como experiencia, por ejemplo, cuando alguien parte, alguien está iniciando, ¿cómo lo ves tú? A mí me han llegado preguntas
a veces correos donde dice, tengo tal sensor y tengo tal elemento, pero ¿qué hago con él? Claro. Sí, eso es muy interesante porque los estudiantes normalmente preguntan, profesor, ¿qué instrumento topográfico usted me recomienda comprar, invertir? Y en ese sentido, claro, muchos de manera automática, ¿cierto? Porque está muy de moda, piensan en un dron. Y desde el punto de vista topográfico, si viene una inversión bastante interesante y relacionado con la data que tú comentabas, es súper importante también tener un computador que permita procesar toda esa información, ¿cierto? Toda esa data que captura el sensor que está montado en el dron, ¿vale? Bueno, en Internet podemos obtener harta información de eso, pero en general se recomienda tener un PC con características de gamer, con una muy buena tarjeta gráfica para poder modelar toda la información que se captura con el dron. Entonces, si bien un dron es una muy buena inversión, acompañado del dron es importante también considerar desde la perspectiva de servicios topográficos un computador de escritorio con una muy buena tarjeta de video. Eso sería la recomendación más objetiva. Perfecto. Oye, sé que también estás haciendo otras cosas, algo vinculado con BIM, algo nos estuvimos conversando hace un tiempo atrás, que me contabas lo que estaban haciendo en la escuela de construcción, si no me falla la memoria, si es que no estoy hablando de más. ¿Cómo ves esta vinculación de los drones con estas tecnologías de BIM, de realidad virtual? ¿Cómo ves este tema? Muy interesante, muy interesante. En relación al tema de la captura de datos topográficos en terreno, hace un tiempo atrás, el problema era que siempre nos faltaban datos que medir en terreno para poder luego modelar la superficie terrestre que nosotros estábamos trabajando. Ahora, gracias al avance tecnológico, el problema es inverso. Con la tecnología que existe, medimos mucha información en terreno, ¿cierto? Que muchas veces no nos proporciona el dato que nosotros requerimos para poder representar la superficie terrestre. Entonces, pasamos del problema a que nos faltaban datos en terreno al problema que nos sobran datos en terreno. Por lo tanto, el procesamiento de la información, el trabajo de gabinete, el trabajo de oficina, como nosotros le decimos, pasó a ser súper importante. Y bajo esa perspectiva, toda la información geoespacial que se captura a través de un dron, independientemente de qué sensor tenga montado, nos permiten generar, por ejemplo, modelos tridimensionales, modelos digitales tridimensionales. Y eso nos permite, por ejemplo, integrarlos con tecnologías con avance paralelo, por ejemplo, en la industria o en el área de la construcción, como tú me comentabas, o en el de la ingeniería, con la tecnología BIM. La tecnología BIM es una tecnología que permite modelar información para un proyecto de construcción en un entorno tridimensional. Entonces, el modelo 3D, ¿cierto? Que se diseña y que se va a insertar en el mundo real, ¿cierto? Se vincula en función de la información que captura el dron. Entonces eso es súper interesante, ahí tenemos un vínculo directo. Nosotros en la Escuela de Construcción, en Duo QC, hemos trabajado ya generando o integrando estas tecnologías, por un lado, y en la universidad, tanto en la Escuela de Cartografía como en la Escuela de Ingeniería en Geomensura, toda esta data tridimensional que capturamos con los drones nos permite generar información geoespacial vinculada a proyectos donde se deben generar cartografía a través de los sistemas de información geográfico. Por lo tanto, ahí tenemos un desarrollo muy interesante desde la perspectiva tridimensional. Oye, Leonardo, ¿y cómo ves este tema de, quizás te voy a sacar un poquito de esto, del metaverso? Y hoy día leía un artículo, no sé, que con la data que estamos generando vamos a poder modelar el terreno sin estar ahí. Justamente, sí, eso es muy cierto. El futuro de esta tecnología tiene muchas aristas y como dicen por ahí, la tecnología, ¿cierto?, puede tener una perspectiva más positiva u otra más negativa. Va a depender un poco del uso que nosotros que le vamos a entregar a esa tecnología y ahí está nuestra responsabilidad, tanto como profesional como académicos. Y en ese sentido, el camino natural que yo estoy viendo a mediano plazo es justamente integrar toda esta data que se captura con drones, ya sea fotografías,
ya sea imágenes multiespectrales o incluso nube de puntos, eso se va a integrar en un entorno virtual, ¿cierto? Que nos va, por ejemplo, desde el punto de vista de experiencias de aprendizaje para los estudiantes, ir a terreno, por ejemplo, sin necesidad de ir al terreno físicamente, porque se puede poner estos lentes de realidad virtual, ¿cierto? Y esos lentes pueden tener cargados datos de terreno, ¿cierto? Y todos sus diseños que ellos realicen los pueden virtualmente ver en ese ambiente tridimensional. Por lo tanto, eso es muy interesante porque la data original para generar estos modelos, ¿cierto?, se capturan con estos tipos de dispositivos como son los drones. Y bajo esa misma línea, veo una proyección bastante interesante desde el punto de vista de la autonomía que los drones pueden tener. Entre más autonomía un dron puede tener, ¿cierto?, más datos podemos medir en terreno, ¿cierto?, por un lado, y lo otro es sectores inaccesibles. El dron, una gran ventaja que tiene, tanto para proyectos de índole profesional o como de índoles más académicos o científicos, el dron tiene la particularidad y la gran ventaja con respecto a otras tecnologías, puede acceder a zonas inaccesibles para el ser humano, ¿vale? Y eso nos permite capturar información y luego nosotros modelarla. Creo que ahí, desde el punto de vista del mediano plazo, hay un lindo desarrollo que podemos generar y utilizar esta tecnología para el bienestar general de la sociedad. En ese sentido, si uno piensa en en las distintas profesiones o en los oyentes acá que nos escuchan, de cierta manera, cada una de las palabras que tú mencionas son oportunidades también de negocio. Por ejemplo, levantar datos para estos entornos de aprendizaje, por ejemplo. En cada uno de los países que nos escuchan, las personas podrían hacer sus proyectos, podrían gestionar y monetizar esos proyectos de cierta manera, porque al final el dron es una herramienta que va a permitir capturar datos junto a todos los otros sensores que tengamos a disposición. Exacto. Ahí el desafío que tenemos todos nosotros es justamente la capacitación. No solamente de saber operar y volar un dron y el sensor que tiene montado, sino que también, como tú bien dices, qué hacer con esa data, ¿cierto? Con esa información que se captura en terreno. Por ejemplo, desde el punto de vista topográfico, una de las cosas que nos ha ayudado bastante a resolver el dron es, por ejemplo, el cálculo de volúmenes, pero de diferentes cosas y en diferentes industrias. Por ejemplo, el movimiento de tierras para obras viales o para obras de construcción o de edificación. Eso es muy interesante, porque, por ejemplo, nosotros con un sensor LIDAR, que es un sistema de escaneo láser aéreo montado en un dron, podemos volar, ¿cierto?, un área donde no hay movimiento de tierra. Eso nos permite generar una superficie tridimensional. Y luego, en un tiempo posterior, cuando ya hay movimiento de tierra, cuando la maquinaria ha trabajado ahí, nuevamente nosotros podemos volar con el dron, capturar esa información mediante fotografías o nube de puntos y generar en gabinete o en oficina, como te decía hace un rato atrás, y generar una nueva superficie. Y en definitiva, comparar la superficie del tiempo 1 con la superficie del tiempo 2. Eso es un producto que actualmente se está solicitando un montón. Va a depender también de la precisión que se requiera y por eso es importante la disciplina topográfica ahí y es transversal a cualquier industria. Por ejemplo, en la industria forestal muchas veces se requiere saber el volumen de la cobertura arbórea entre una temporada y otra. Por lo tanto, tú vuelas con el dron en una temporada para obtener la superficie de esa cobertura arbórea y en un tiempo 2 vuelas nuevamente con el dron en esa misma zona y generas una nueva superficie de esa cobertura arbórea. Por lo tanto, luego las comparas y puedes calcular un volumen. Ese dato es fundamental para la toma de decisiones y el avance de muchos proyectos, no solamente en el área de la ingeniería, sino también en el área de medioambiental, por ejemplo, o incluso en proyectos de zonas costeras desde el punto de vista batimétrico. Eso es muy, muy interesante y creo que es uno de los productos del cual nosotros que somos operadores de drones podemos sacarles mucha ventaja y generar muy buenos productos considerando una cuarta coordenada, que sería
el tiempo, un monitoreo geométrico, ¿cierto?, de estos cambios que van sucediendo en un entorno geográfico. Y eso se puede capturar con muy buena precisión con un dron. Gracias, Leonardo. Sí, lo que menciona, estos análisis multitemporales aplicados a diferentes industrias, tiene una aplicación bastante importante, como lo que mencionas, pensando así en el futuro. Hemos hablado, ¿cierto?, de realidad virtual, hemos hablado de integración de tecnologías, de sensores. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista de profesión y de académico también? ¿Cómo ves esta tecnología y sus potenciales vinculaciones a otras áreas o otras tecnologías digitales, por ejemplo? Sí, yo lo encuentro bastante interesante para las nuevas generaciones que son más tecnológicas que nosotros, ¿cierto? No tanto, sí, igual somos tecnológicos. Ah. No tanto. Intrínsecamente están muy interesadas y interesados en este tipo de tecnología. Por lo tanto, eso es un enganche, como decimos acá en Chile, que nos permite motivar a los estudiantes con estas nuevas tecnologías. Muchos piensan que el dron solamente permite sacar fotografías de manera como particular, una sola fotografía, ¿cierto? No un conjunto de fotografías para generar un modelo, o por otro lado, por ejemplo, hacer videos con el dron, sino que también nos permite hacer todas estas cosas que hemos conversado. Y en ese sentido, cada vez existe mayor interés de generar modelos tridimensionales. Yo te hablo desde la perspectiva topográfica, pero se puede expandir para otro tipo de aplicaciones, porque el dron justamente, a través de la data que captura, permite generar estos modelos tridimensionales, que es justamente a lo que apuntamos, a donde vamos. Desde el punto de vista digital, todo va a ser en un ambiente tridimensional. Y en ese sentido, veo muy motivadas a las nuevas generaciones y esperemos que se genere nuevos desarrollos que nos permitan, como te decía hace un rato atrás, generar la autonomía de vuelo. Yo creo que eso es clave. Desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, una de las limitantes que actualmente tenemos, que es por un tema tecnológico propiamente tal, es la autonomía de vuelo. Eso sería interesante que vaya mejorando en el tiempo, porque eso nos permitiría capturar más datos, ¿cierto?, en terreno. Y para ir ya cerrando, Leonardo, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere aprender a usar drones para hacer levantamiento de datos, ya sea en geomensura o en topografía? O en general, si lo consideras pertinente. Sí, para hacer topografía con drones, me quedo con lo primero que te comentaba, que es el tema de la calidad topográfica, la precisión geométrica del cual se requiere en el producto cartográfico o topográfico que tú vas a generar. Creo que eso es súper importante. En ese sentido, para poder hacer fotogrametría con drones, no basta solamente capturar fotografías, ¿cierto?, con el dron, sino que además, en palabras muy simples, para ajustar geométricamente ese modelo, se tiene que además medir en terreno, en el área donde tú estás trabajando, puntos de control. Nosotros le llamamos puntos de control, o también se les conoce como GSP, que en español significaría, perdón, en inglés significaría Ground Control Point, ¿cierto? Puntos de control en terreno, que esos nos permite medirlos entregándoles coordenadas en un mismo sistema de coordenadas, y esos puntos que se van a ver en la fotografía que capturamos con dron nos permite, a través de un software, ajustar geométricamente las fotografías y generar un modelo tridimensional con precisión topográfica. Yo creo que eso, para todas las personas que están interesadas en realizar topografía con dron, es súper importante que consideren eso. No solamente la captura con fotografías, sino también la medición de puntos de control en terreno en el área donde estamos trabajando. Ese como primer consejo. Y como segundo consejo, creo que también es súper importante la responsabilidad que tenemos al momento de volar zonas que son privadas, por ejemplo, o que son públicas, ¿cierto? Hacerlo con la mayor seguridad posible. No es llegar e ir con el dron. Es súper importante, por ejemplo, antes de ir a terreno, revisar la calidad de las baterías. Si estamos hablando de un dron multirotor, que estén las hélices en buenas condiciones, y toda la operación electrónica que tiene el dron. Creo que eso es súper importante destacar. El dron no es un juguete,
El dron es una herramienta de trabajo que nos permite capturar información geoespacial, ¿cierto? Para diferentes fines, tanto profesionales como científicos o académicos, pero ya sea la aplicación que sea, es súper importante considerar esas cosas por un tema de responsabilidad. Sabemos el caso de muchos colegas que por no tener las precauciones correspondientes vuelan a una altura que no es la recomendada y se les termina perdiendo el dron, por ejemplo, y sin saber dónde cayó, y eso obviamente puede haber perjudicado a las personas que están en el entorno, ¿cierto? Entonces creo que eso es súper importante. Yo daría esos consejos para todas las personas que nos están escuchando y que están interesadas en hacer topografía con dron. Y bueno, como último consejo, una vez que empiecen ya a realizar sus primeros trabajos de topografía con dron, no van a parar. No van a parar porque es una tecnología muy rápida de aprender, considerando estos puntos que te comentaba, y nos atrapa, porque es tanta la información que podemos capturar y hacer del terreno que es muy lindo y es un amplio abanico de servicios que podemos ofrecer, tanto desde el punto de vista industrial, pero también como desde el punto de vista social. Por ejemplo, acá en Chile nosotros tenemos la cordillera de los Andes y muchas zonas son muy inaccesibles. Con la tecnología del dron podemos volar dron en zonas que nosotros como personas, como seres humanos no podemos llegar y por ejemplo hacer catastros de una biota muy rica que nosotros tenemos, como por ejemplo glaciares rocosos, ¿vale? O geoglifos de culturas ancestrales que estuvieron acá, no tenemos acceso como saber dónde están. Por lo tanto, esta tecnología justamente nos permite realizar todo ese tipo de aplicaciones. Y eso es muy interesante y nos abre, como te comentaba, una amplia posibilidad de servicios y actividades que podemos realizar. Muchas gracias, Leonardo. Ahí nos deja bastante interesado con hartas cosas que hacer y aprender. Y por último, sé que estás interesado en apoyar proyectos en el medio industrial, en el medio social, ¿cierto? Aportando en la captura, procesamiento, análisis y generación de información geoespacial, que ese es como lo que te mueve a ti. Consulta, y aquí lo dejamos abierto, ¿no? La pregunta. ¿Te gustaría poder compartir con nuestra audiencia algún contacto? Puedes decir que no, no estás obligado a decir sí. No hay problema. No sé si lo mencionamos o lo podemos dejar en las notas del programa, como tú quieras. Sí, ningún problema. Pueden compartir mis datos y estoy disponible para cualquier consulta que nos quieran hacer. Y también recibo invitaciones para poder realizar proyectos con drones. Soy materia dispuesta. Muy bien, muy bien. Así que ahí, oyentes, atentos al profesor Leonardo Larenas, que estaría interesado en poder trabajar con ustedes. Muchas gracias, Cassandra, por el espacio y muchas gracias a todas las personas que están escuchando y cualquier consulta, duda que tengan con respecto a realizar levantamiento o estudios topográficos con drones, bienvenido sea. Muchas gracias a todos y a todas. Con esto ya vamos terminando. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por hacer crecer esta comunidad. Cualquier pregunta que tengas sobre mapas con drones, escríbenos en dronity.com/contactar y con gusto te responderemos aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos.